Bendiciones mis hermanos, ¿cómo están en esta mañana? Gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de estar aquí una vez más. Les habla su hermano y amigo José Daniel Miranda. Queremos hoy tocar el tema ¿por qué Dios es eterno? El Dios eterno. Tomás de Aquino, uno de los grandes filósofos, teólogos católicos, que empieza a abordar este tema de pronto de una manera más profunda, hace una distinción categórica entre lo que es eternidad y lo que es para siempre. Cuando habló de eternidad, dijo que la eternidad era atemporal, fuera del tiempo. Dios es eterno. Dios no está sujeto al tiempo. El tiempo, Dios permite que haya un tiempo y se sujeta a él, pero él no está sujeto al tiempo. Y esto lo propone ese padre católico Tomás de Aquino. Así que como eternidad no está arraigado a temporalidad, ahí es donde debemos entender por qué Dios es el eterno. Ahí es entonces donde podemos comprender por qué Dios no tiene ni principio ni fin, porque es el primero y porque es el último. Precisamente porque la palabra eternidad, que es un atributo exclusivo de Dios. Al ser este término exclusivo de Dios, puede aplicarse a cosas que Dios imparte o concede, pero ya no en la eternidad como se aplica en Dios, que es sin principio ni fin. Por eso es que, hermanos y amigos, la pregunta de quién creó a Dios se escapa del término eterno. ¿Quién creó a Dios? Se escapa. Así que hay que entender que eternidad, para siempre, infinito, son términos que aunque tienen su extensión, se escapan de poder explicar lo que es la eternidad. Los números no son eternos, son infinitos, porque usted tiene una cantidad que en cualquier momento puede medirla, puede restarla, puede sumarlas. El tiempo tampoco es eterno o infinito. Bueno, el tiempo sujeto en Dios tiene un comienzo y un final. Pero usted no puede hacer de múltiples sumatorias de eventos, de tiempo, producir eternidad. Eso es imposible, porque la temporalidad no puede producir eternidad. Por eso Dios es eterno, porque Dios no tiene principio, no está sujeto al tiempo, no tiene fin. Por eso el término Hijo Eterno, que no aparece en la Biblia, sino en algunas explicaciones teológicas de algunas doctrinas, colocan Hijo Eterno tratando de compensar esa divinidad y tratando de equipararla a que ya existía antes del tiempo. Pero Hijo Eterno no existe, porque la palabra Hijo es precisamente que tuvo un origen en el tiempo. Así que no hay Hijo eterno. El Hijo no es eterno. El Hijo comenzó en un momento del tiempo y ahí se genera. Así que Dios, no teniendo principio, ¿quién creó a Dios? Si alguien hubiese creado a Dios, ya no sería Dios, sería una criatura. Por lo tanto, no podríamos decir de un Dios eterno si ha sido creado. Por eso la pregunta, ¿quién creó a Dios?, nota que la persona no comprende el término, aunque lo haya utilizado toda su vida. Así que la palabra eterno en Dios lo que significa es que Dios es sin principio y sin fin, no sujeto al tiempo. El tiempo no sumando tiempo sobre tiempo sobre tiempo va a producir eternidad, no. Puede producirte un tiempo infinito y una cantidad de tiempo que puede llegar incluso a no ser medido. Pero la palabra eterno solo aplica para Dios. Comprender el término infinito es entender que podemos tener 100 trillones, 405 mil billones, 630 mil millones. Eso es una cantidad.
Y esa cantidad no es la cantidad final o el tope, no. Todavía seguimos contando hasta millones y trillones y cuatrillones. Porque eso es lo que significa infinitud. Entonces, ya entendiendo esto, podemos decir que Dios es eterno en el sentido que contemplamos su existencia poderosa y creadora. Él no fue creado, Él fue él mismo. La palabra Dios significa precisamente que Él se autocreó. Eso lo dice en Juan. Juan en su capítulo, voy a conseguir la cita. Pero el apóstol Juan en su evangelio habla que como el Padre tiene vida en sí mismo, mire eso, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Porque el Padre tiene Hijo, eso es lo que significa Dios, que es autoexistente, se autosustenta, se autoprodujo, y eso es lo que produce eternidad. Cuando entendemos la implicación de eternidad y para siempre, los cristianos, comprendiendo este término, tenemos toda la capacidad de explicar ese atributo en Dios que es la eternidad. No hay manera de aplicarle ese término a otro elemento fuera de Dios. La vida eterna es en el sentido en que Dios ahora, en una nueva vida que le da a los que sana, salva, justifica, esa nueva vida lo lleva ya a un plano fuera del tiempo. Aunque tuvo un nacimiento en algún momento, ahora está en la dimensión de Dios, pero porque Dios se la impartió. Pero la calidad de eternidad en Dios es única y exclusiva, es como su santidad. Dios es el referente de toda santidad, solo Dios es santo. Nosotros somos santos, pero si pecamos, cometimos errores, claro que sí. Pero Dios en su infinita misericordia nos compartió de su santidad, una santidad que hemos recibido por su gracia, mientras que en Él sí es un atributo de su naturaleza. Esto es la comprensión de Dios. Cuando llegamos a entender esto, sabemos que viviremos una existencia con Dios sin final, aunque tuvimos un principio. No fue el mejor, fue un principio de errores y de faltas, de ignorar la obra poderosa de Dios. Y de hecho, como dice el Salmo 14, como dice el Salmo 50, dice el necio en su corazón no hay Dios. Y a veces en ese dilema existencial, el hombre queriendo saber de dónde surge, de dónde emana, de dónde sale todo, surge la pregunta, ¿quién creó a Dios? No, Dios no es una criatura. Dios es el creador. Y además, Dios en su eternidad no tiene comienzo, no tiene fin. Si tuviese comienzo, alguien tuvo que haber producido el comienzo. Es lo que sucede con el universo. Algunas doctrinas religiosas como el hinduismo y otras corrientes orientales, ellos hablan de que el universo es eterno. Pero si entramos a que el universo es eterno, entonces estaríamos contraponiendo no solo el atributo exclusivo de Dios a Dios, sino que ya se lo estamos otorgando a un elemento fuera de Dios, que es el universo. El hinduismo y muchas corrientes orientalistas dicen que el universo es eterno, pero no. El universo tuvo un inicio. De hecho, científicamente se acercan mucho a un momento de su creación, que es lo que los científicos llaman el Big Bang. Tuvo un inicio el tiempo, pero Dios no tuvo un inicio. Ese concepto que nosotros en nuestra percepción humana que queda sometida el mundo tridimensional, que queda sujeto a los sucesos físicos, a las leyes que rigen nuestro universo, eso crea de pronto un condicionamiento de nuestro concepto para aceptar cómo se mueve la física de Dios, cómo se mueven las leyes en Dios. Por eso surgen preguntas como ¿quién creó a Dios? Por eso surgen preguntas como que Dios es eterno, el universo es eterno, el Hijo es eterno.
Ya la palabra hijo implica que no hay eternidad porque fue engendrado y nació. No podemos hablar de un hijo eterno. Ese término, de hecho, la Escritura no lo utiliza precisamente porque la palabra eternidad es un atributo exclusivo de Dios y es transferible como su santidad, que es otro atributo de su naturaleza. Ser espíritu es otro atributo de la naturaleza de Dios, que es omnisciente, es otro atributo omnipresente, que todo lo sabe, que está en todo lugar, que es omnipotente, que todo lo puede. Bueno, esos son atributos exclusivos de Dios. Así es la eternidad. Un Dios que no tiene principio. Así que preguntarse, ¿quién creó a Dios? Es desconocer lo que significa el término eternidad y cómo aplica en Dios. Dios no es una criatura. Él es el eterno. Él es el Olam. Él es el principio y el final. Él es el alfa y la omega. En nuestro castellano sería Él es la A y Él es la Z. De ahí que Jesús, hablando en ese poder de Dios, dice, yo soy el alfa y la omega, cuando se le presenta a Juan en la isla de Patmos, cuando va a iniciar la poderosa revelación del Apocalipsis. Ahí se presenta, yo soy el primero, yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio y el fin. Eso es lo que es eternidad. No suma de tiempo, no una cantidad infinita de tiempo, no. La eternidad, el ahora de la eternidad no es como el ahora de nuestro tiempo. El ahora de nuestro tiempo tiene una medida, está establecido en horas, en minutos, en segundos. Ese es nuestro ahora. Pero el ahora en la eternidad es un presente continuo, que carece de pasado y que carece de futuro. Es eterno. Por eso Dios en su eternidad, todo lo que ve ya es como si fuese. Porque para Él no será ni fue. Porque para Él está establecido delante de Él. Se despliega nuestra existencia como un eterno presente en Dios. Por eso Él dice las cosas que no son como si ya fuesen. Eso es lo intrínseco y poderoso de Dios. Pero Hebreos 11, ¿qué nos dice? Para poder conocer a Dios en su inmensidad, en la calidad de su poder, necesitamos un elemento importante que nos conecta con nuestro Creador, con su poder infinito y con toda esa dimensión de leyes que se escapan de nuestra realidad. Ese elemento es la fe. Porque es por la fe que entendemos que todo lo que nosotros vemos y todo lo que se mueve en nuestra realidad y en nuestro universo fue hecho de un universo más elevado que nosotros no vemos. Glorioso y poderoso esto, ¿verdad? Porque cuán insondables e inescrutables los caminos de Dios. Por eso a Jeremías le dijo, es que mis pensamientos son más elevados que los suyos. ¿No ves que sus pensamientos se rigen en normas que tienen que someterse a leyes universales y leyes humanas? Mientras que Dios escapa de toda ley humana porque Él es el que las ha establecido. Dios escapa de toda ley física, terrenal, porque Él es el que las ha establecido. Por eso ocurren los milagros, porque los milagros violentan, eliminan nuestras leyes físicas y establecen la ley de Dios. Convierten el agua en vino, convierten un pedazo de metal en hueso sólido, como ha ocurrido en milagros, donde prótesis metálicas Dios las ha convertido en hueso perfecto. No con la forma del metal, sino que Dios desaparece el metal y queda otra vez un hueso sano e intacto. Solo por la fe. Es esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque es por medio de ella que nosotros, los que estamos aquí, en donde todo se palpa, se ve, se siente y la conocemos, fue hecho de algo que desconocemos y que nos ha sido traído por su gracia y misericordia a través de Jesucristo. Gracias, mis hermanos, por estar en esta mañana compartiendo esta pequeña explicación de esta terminología tan maravillosa que explica la naturaleza y los atributos maravillosos de Dios. Dios me los bendiga y quedamos conectados para una próxima transmisión. Bendiciones.